¿Qué tal amigos? Buenas tardes, ya estamos aquí, son las 6:30, las 6:30 de la tarde y pues ya estamos en una transmisión en vivo nuevamente de su canal de Somos la 4T Noticias. Así que bienvenidos todos, bienvenidos a esta transmisión, espero que nos acompañen porque tenemos información que nos quedó pendiente de ayer no pudimos hacer la transmisión, pero hay información interesante de lo que habíamos prometido y pues lo prometido es deuda, ahora sí lo vamos a ver. Lo vamos a presentar el día de hoy, los temas que tienen que ver con la política de México y la política del mundo, la geopolítica, algunas circunstancias, análisis, ya saben, todo lo que normalmente hacemos en este canal, que es el análisis de la política nacional e internacional. Así que ojalá nos acompañen, es importante que estén con nosotros y lo agradecemos mucho como siempre. Les vamos a ir agradeciendo a todos los que están conectándose. Oria Betancourt, bienvenida, gracias por estar aquí. También Tomás Salazar, gracias. Y los invito a que se unan a este canal y a que se suscriban al canal de YouTube. Rosita Gómez, saludos, buenas tardes. También a Mañana Toys, a J también, saludos a Betty, buenas tardes también, gracias. Mónica Cuevas, buenas tardes, gracias. Padre Santo, gracias, bienvenido también. Joaquín Esquivel, Eduardo Zárraga, María, saludos, gracias por estar aquí. Darío Urbáez, Silverio Moreno, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Chapis Hernández, saludos, gracias amiga, bienvenida, te invitamos a que te quedes. Graciela Rubi, bienvenida también, gracias por estar con nosotros. También a Héctor Tapia le damos la bienvenida, muchas gracias. Jorge Triana, saludos a Jorge Triana, que lo he visto muchas veces aquí, espero que nos sigas acompañando como siempre. Heriberto Arias, saludos, gracias, buenas tardes. También de Pedro Alejandro, gracias. Víctor también, bienvenido. Alberto Guerra también, gracias, buenas tardes. A Jechuy Rivas, Alfredo 007, Samantha, bienvenida también. Pedro Hernández, Cultura Ciudadana, también saludos, buenas tardes, Cultura Ciudadana. Miguel de los Santos, me imagino que es de los Santos. Abuela Bea, saludos también. Raúl Gómez, bienvenido, gracias, buenas tardes también. A Dianis, a Juan Reséndiz 299, bienvenido también. Carlos Ortiz, Wilmer Aguilera, también saludos, buenas tardes, bienvenido. Ara también, Ara 1, ya, gracias por estar aquí, Ara 1. Mayra, también le damos la bienvenida a Mayra. A RCR, bienvenido también. A Rodi Delgado, bienvenido, gracias, buenas tardes. A Vicentes Hernández también. A Vicky Iracheta, bienvenida, gracias, buenas tardes. Jorge Alberto Zun, bienvenido también. Brian G, también saludos, gracias. Freddy, bienvenido también, buenas tardes. A Emily Cente, a José Aguilar, a El Abuelo, saludos también. A María Elena Valle, bienvenida. Olga Reyes también, Joana también, gracias por estar aquí. User 6028, bienvenido. Edelfonso Hack, H. Lario Sand, Rubén Morato 56, bienvenido. Ernest 3, también bienvenido. Huicho, bienvenido, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Pedro Pablo, José Rafael, también saludos. Rudy Calel, también bienvenido, saludos. Fidel Sosa Jr., gracias por estar aquí. Cooks Gerardo, también saludos. John Henao, también gracias, bienvenido. Alfredo Costa, saludos. Buenas tardes a Pablo, buenas tardes a Aurelio Caro, saludos, bienvenido. Wilfrido Ortega, bienvenido. Alexander Faria también. A User 6554 también le damos la bienvenida, también a User 5337, gracias. Oña Monzón, bienvenida también. Chapas también, Rubén Valero, bienvenido. Joaquín Aguado, Victoriano Estú, Nervin Hernández, Reina Cárdenas, hay bastante gente que está conectando, los damos mucho gusto, gracias, bienvenidos. Reina Cárdenas también, Dino Daurio, Alexander Hernández, bienvenido Luis. Ili 3838, Vivi, saludos Vivi. Verónica Barrios, bienvenida. Movimiento Nacional, Coya también, Joseito Golopo. Enrique Marco, también gracias, bienvenido. Pedro García, Wix, es un trabalenguas, BWXYZ. Daniel, bienvenido también. Moisés Rodríguez, hay bastante gente. María, Mac, User 5055, José Medina, Juanino, Fénix, Burro 66, Teresita, Carmelina Palacios, Carlos Pentabol,
Manuel Santillán, Erasmo, qué barbaridad, hay mucha gente. Saludos, gracias por estar aquí. Don Rufino, La Cucaracha, también Erasmo. Rosa, bienvenida también. Abrancito, Tragabalas. Joel, bienvenido también. Lulu Che, bienvenida. Felipe Nieto, Cristian Hernández, Daniel 19, Choca, P, saludos. Marta Holguín, también saludos. Graving, Jarki, Albert, qué barbaridad. Merced Rojas, también saludos a Richie, saludos a Ramón Pinto, Andrés Carrillo, Listen and Speak, Sosimo Núñez, saludos. Chemilf, Alexander Bravo, qué barbaridad, no vamos a alcanzar a saludar a todos porque vamos a tener que empezar. Cristo, saludos. Ramón Pinto, María Belia, Mo, Adán Alcántara, saludos. Taz 69, Saúl Broa, Jaime Rodríguez, bienvenido también. La Máxima, bienvenida. Ansuer, La Máxima, Richie, Rigoberto González, Darib 9, saludos, gracias por empezar a seguirnos. Darib 9, bienvenido. Marichuy, Jesús Hernández, también saludos. Quimbol, Jauregui, Gabriel, Jesús Hernández, bienvenido. Los Hambreados, bienvenido. Quimbol, Silvia de Mejil, Cabeto, Jaime Rodríguez, saludos. Javier, ¿Javier qué? Javier Yáñez, también Jeremías Holguín, Pedro, también Aquiles, Mar Pino, Ibis Galindo, Marisa Arauz, saludos a Marisa Arauz. Gracias a Francisco Machado, y bienvenido también Rigoberto Rodríguez, Lucho, José Francisco, Gary Kenneth, Lesmar Mir, Santiago Pineda, Adrián Bonilla, bueno, todos, en fin, se siguen conectando. Les vamos a dar la bienvenida más adelante, espero que los pueda saludar o agradecer que están conectándose, hay mucha gente conectándose. Independientemente de saludarlos y darles un abrazo donde quiera que nos estén escuchando, porque ya no me va a dar tiempo, porque siguen conectándose, lo cual me da mucho gusto. Gracias por estar aquí en este canal. Les recuerdo que aparte de apoyarnos dándonos tap en la pantalla para expresarnos su like a esta transmisión en vivo, también nos pueden apoyar compartiendo este en vivo con más gente para que llegue a más personas, y también nos pueden acompañar en el canal de YouTube, en donde pueden ver el video grabado de días anteriores, pero sobre todo para que se suscriban. El canal de YouTube es muy importante que vayan y se suscriban. Hay mucha gente nueva, muchos que lo estoy mencionando que se siguen conectando, son nuevos en este canal, lo cual me da mucho gusto. Entonces quiero decirles, ojalá nos acompañen en el canal de YouTube, a todos ustedes que están conectados, a todos ustedes que están por primera vez o que ya están desde antes y que no lo han hecho, por favor échenos la mano y váyanse al canal de YouTube a suscribirse, independientemente que veannos en vivo aquí, diariamente de lunes a jueves. Es muy importante que se suscriban al canal de YouTube. Hay un tocayo, Rafa, que se está conectando. En fin, bueno, pues vamos a empezar porque ya se nos pasó el tiempo, nos pasamos 2 minutos de los saludos. Y bueno, no es que no los quiera saludar y agradecer a todos ustedes, claro que sí, pero pues tenemos que empezar evidentemente. Así que, bueno, ahí les va el resumen de lo que vamos a estar platicando el día de hoy en esta hora. Saludos a Antonio Sotelo, fíjate, hasta ahorita estás llegando, Antonio Sotelo, y no es porque te critique, sino porque te doy la noticia de que hay mucha gente conectada que llegó antes que tú. Ahora sí que te ganaron y le ganaron a Marco y le ganaron a otros que siempre son puntuales aquí, que son miembros originales e importantes de este canal. Me da mucho gusto que sigan conectándose todos, que sean más cada vez. Saludos hasta allá, hasta Estados Unidos, mi querido Antonio Sotelo, a ti, a todos los demás hermanos que están por allá padeciendo. Y vamos a seguir hablando del tema de Estados Unidos, porque la verdad es que pues no tiene desperdicio. Hay muchas cosas que tenemos que platicar y ahí les va el resumen. Vamos a hablar del oscuro origen del imperio norteamericano, el oscuro origen de Estados Unidos, que es muy importante que lo sepan. Si no lo saben, pues quédense porque es el tema del día, es el tema con el que vamos a empezar, y es un tema que hay que ver con análisis, con crítica, para poder conocer todo lo que está detrás del origen de ese país, que bueno, los ciudadanos de Estados Unidos no tienen la culpa, pero realmente hay muchas cosas oscuras en el origen de Estados Unidos que hay que destacar, que hay que reconocer, que hay que mencionar y que hay que hacer la crítica, porque en base a eso muchas cosas se entienden. De lo que está pasando en Estados Unidos se pueden entender con el oscuro origen del imperio. Así que ese es el primer tema que vamos a platicar. El siguiente es un tema nacional. Vamos a hablar de la inteligencia nacional e internacional.
nacional e internacional. Porque vamos a hablar en general de la inteligencia, entre comillas, de la ultraderecha. Si hay algo que caracteriza a la ultraderecha, no solo la nacional, sino la internacional, es un nivel muy bajo de conocimiento, su tremenda ignorancia, y por eso hago el comentario irónico, burlón, sarcástico, de que vamos a hablar de la inteligencia de la ultraderecha, algo que pues no cuentan mucho con ella, no cuentan mucho con inteligencia en la ultraderecha, y lo vamos a demostrar con varios hechos muy contundentes de diferentes personajes de la ultraderecha, les digo, tanto nacionales como extranjeros. Y en base a eso precisamente también vamos a hablar, por los que hablan de qué es o qué no es traición a la patria, vamos a hablar de qué es y qué no es precisamente la traición a la patria, poniendo ejemplos y desde el punto de vista histórico, qué es en México la traición a la patria, qué representa. Lo hemos hablado en otras ocasiones, en otras transmisiones en vivo desde el año pasado. Y si no, ustedes no estuvieron aquí, creo que vamos a hablar del tema ahorita, vamos a hablar nuevamente para que quede bien claro qué es y que pues cada quien se ponga la camiseta que le corresponda, porque es muy claro cuando se habla de que alguien está traicionando a su país, en este caso a México, y vamos a verlo desde el punto de vista de la Constitución mexicana, que ya viene de antes, ya viene de tiempo y está establecido en la Constitución. Así que vamos a hablar del tema. Y para pasar de nuevo al tema internacional, después de hablar del imperio, terminamos el día de hoy con dos temas. Uno que es que Minnesota, amigos, simboliza la crisis del federalismo en Estados Unidos. Vamos a hablar de esta crisis que hay entre el federalismo, ya lo hablábamos un poco el día de antier. Vamos a abundar un poco en lo que es la crisis del federalismo en los Estados Unidos que se está dando y es importante. Vamos a seguir con estos temas. Y vamos a terminar el día de hoy, si ustedes me lo permiten, con pues la estrategia, si se le puede llamar así, de robar como país, en el caso de Estados Unidos, y pues ¿qué lo hace? Estados Unidos lo hace porque lo está haciendo antes del colapso total de la economía de ese país y de la hegemonía. La hegemonía de Estados Unidos se está diluyendo, se está acabando. Ya hay un mundo multipolar que se está construyendo y bueno, eso no le gusta a Estados Unidos. Ellos quieren seguir siendo hegemónicos, que quieren seguir teniendo liderazgo mundial, y pues ya esto está decayendo, está completamente colapsando, y vamos a hablar de esto al finalizar este día, del colapso total de la hegemonía de Estados Unidos, también sobre todo basado mucho en el colapso de su economía, y en eso nos vamos a centrar mucho porque al final de cuentas todo tiene que ver con esto. Una economía que está en franco colapso, en franca decadencia. Al final de cuentas el país que cuenta con esa economía pues pierde el poderío económico, pierde el poderío militar, pierde la influencia a nivel internacional y pierde evidentemente la hegemonía que pudiera haber tenido hasta ahora, ¿no? Hasta hace tiempo. Entonces, bueno, vamos a hablar del tema, vamos a hablar de todos estos temas, así que acompáñenme. Vamos a hablar en principio del oscuro origen del imperio norteamericano. Yo, la verdad, sinceramente, amigos, y bueno, quiero decirlo a la gente que me está viendo, que están aquí conectados de Estados Unidos, que son miembros de este canal o que son visitantes del canal por primera vez. No quiero ser ofensivo, lo que voy a hablarles es mi percepción muy personal en base a datos históricos, qué es lo que representa y cuál es el pasado de Estados Unidos. Y desde ese punto de vista, yo les quiero decir que yo no veo en lo absoluto heroísmo. No veo nada épico en la creación de ese país y no veo ningún lado bueno, entre comillas, ningún lado bueno en el origen de ese país. El origen de Estados Unidos está plagado de contradicciones, de abusos, de colonialismo, de expulsión de comunidades originarias, de destrucción de hábitat, de invasión a otros países o territorios, destrucción imperial, colonización, y bueno, no hay absolutamente nada heroico y nada épico en la creación de este país, de Estados Unidos.
aunque yo estoy convencido que en el sistema educativo de Estados Unidos, pues eso les enseñan a valorar cosas que están fundadas en un mito insostenible, un mito que se ha creado en Estados Unidos y que no tiene veracidad, no tiene sustento realmente. El mito de la creación de Estados Unidos como algo heroico, como algo épico, en realidad no tiene ningún sustento, es todo lo contrario. Y bueno, si no me creen, ahora les voy a describir cuál es precisamente el fundamento de lo que les estoy diciendo. Saludamos a Aurelio Telles, bienvenido amigo. Bueno, ¿por qué lo digo? Yo lo que veo, amigos, es una sociedad fundada sobre la violencia estructural. Un país nacido de un genocidio planificado contra los pueblos originarios, que fue, además de masivo, sistemático y deliberado, completamente deliberado. No fue circunstancial, no fue accidental, fue deliberado. Convenientemente borrado completamente, como les dije hace un momento, del relato oficial. Los Estados Unidos prefirieron borrar esa parte negra de su historial, del origen del país, pues borrarlo del relato oficial y obviamente borrarlo del sistema educativo de Estados Unidos, para que los norteamericanos, los gringos, no se avergüencen de lo nefasto del origen de ese país. Un exterminio, el de las comunidades originarias de Estados Unidos, que no fue un daño colateral, sino que fue, de hecho, la condición necesaria para que el país existiera. De no haber habido ese daño colateral, entre comillas, o ese genocidio, o esa destrucción sistemática de los pueblos originarios, muy probablemente no estaríamos hablando de un imperio, de un país hegemónico, de un poder a nivel mundial, y quizás de un solo país que existiera integrado en una sola nación. Después de esto que les estoy platicando, hola amigo, bienvenido Marco, después de lo que les estoy platicando, pues vino la esclavitud, vino después del origen de Estados Unidos la esclavitud. Gracias, mi querido y gran amigo Marco. No vino la esclavitud en Estados Unidos como una anomalía, sino que vino como la columna vertebral de ella, de las comunidades afroamericanas, tanto de manera real como de manera legal, que no terminó con la guerra civil, sino que se prolongó hasta los años 60 y de hecho sigue vivo en la forma de segregación social, encarcelamiento masivo de comunidades y de personas afrodescendientes y la violencia racial normalizada en Estados Unidos. Lo hemos visto, hay muchos ejemplos de ello. Los Estados Unidos presentan que su país, una vez que ganó el norte al sur la guerra de secesión, la guerra civil norteamericana, pues ya se liberaron a los esclavos y entonces ya se quitó la exclusión de las comunidades afrodescendientes. Pero la verdad es que no, lo hemos visto y lo seguimos viendo en Estados Unidos al día de hoy, y los que viven allá lo pueden testificar, que jamás concluyó la segregación. El encarcelamiento masivo continúa de comunidades afrodescendientes, la segregación social y la violencia, les digo yo, normalizada, una violencia racial que es completamente algo ya conocido en Estados Unidos. Entonces, la guerra civil además no fue una cruzada moral, fue una guerra por el poder, por el control del modelo económico. Eso fue lo que realmente estuvo detrás de lo que fue la guerra civil de Estados Unidos. Fue por la sobrevivencia de una élite económica en Estados Unidos. Entonces, la igualdad en Estados Unidos no fue una convicción, nunca lo fue. Fue una consecuencia incómoda que al final, de todas maneras, nunca se ha llevado a la práctica. No hay en los hechos igualdad
de derechos nunca la ha habido en Estados Unidos, aunque ellos se jacten de decir que sí la hay. El prestigio internacional de Estados Unidos pues llegó más tarde. A pesar de todo eso que les estoy contando, pues llegó un prestigio internacional más tarde ya de esos tiempos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Pero incluso ahí, el relato es profundamente tramposo, lo hemos dicho en ocasiones anteriores, en vivos anteriores. El relato que contribuye a hacer este prestigio norteamericano a nivel internacional más grande de lo que es, o crearlo cuando realmente no debiera existir, es profundamente tramposo. El sacrificio decisivo en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, lo hemos dicho en ocasiones anteriores, fue soviético. Millones de muertos del lado soviético, no del lado norteamericano. Hubo ciudades de la Unión Soviética completamente arrasadas, y un ejército que trituró a la Wehrmacht. El ejército soviético fue el que realmente logró triturar, despedazar a la Wehrmacht de Alemania. Y por lo tanto, la verdad es que aunque se la han pasado en el cine, en la televisión, en toda esa creación del mito genial de los Estados Unidos en su cine, en sus medios de comunicación, con la idea de que ellos salvaron al mundo en la Segunda Guerra Mundial, pues la verdad es que no es cierto. La verdad es que sin la Unión Soviética, hoy Europa hablaría alemán. Y ese dato estorba al mito de Estados Unidos, le hace daño, pero es la verdad, es la verdad. Así que se diluye este dato mitológico de Estados Unidos, siendo los triunfadores, siendo los que lograron derrotar a Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Eso es un mito. De hecho, ustedes saben, si no es muy claro, quienes primero llegaron a Berlín fueron los soviéticos, quienes liberaron más ciudades de toda Alemania primero fueron los soviéticos. Ya después se dio la repartición, pero en realidad, de no haber sido por el ejército soviético, el proceso de victoria sobre Alemania quizá hubiera tardado muchos más años, o a lo mejor no se hubiera dado. Desde entonces, desde ese tiempo, la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se arroga el papel de juez, policía y verdugo del mundo, convencido de que el bien siempre habla inglés y porta banderas de barras y estrellas, pero en la práctica lo suyo no ha sido nunca, lo de Estados Unidos no ha sido nunca una democracia, es una oligarquía, es una plutocracia. Y es imperialismo económico, militar, cultural, financiero. Ellos han practicado a nivel internacional, lo hemos dicho en ocasiones anteriores, golpes de Estado, guerras entre comillas preventivas, sanciones a otros países, desestabilización de países para lograr sus objetivos, siempre en nombre de valores que jamás han aplicado en Estados Unidos de forma coherente. De hecho, lo estamos viendo y no es de ahorita. Acuérdense de la lucha por los derechos civiles en los años 60, los niveles de represión que había de la gente en Estados Unidos por luchar porque se acabara la guerra de Vietnam y por las libertades de las mujeres, de las comunidades afrodescendientes, el asesinato de Martin Luther King, el de Malcolm X. Bueno, hay tantos ejemplos de que realmente no se está hablando de un país que practique realmente la democracia plena y las libertades plenas. Nunca lo ha hecho. Siempre ha habido represión, siempre ha habido persecución de disidentes. Pues de hecho en Estados Unidos no puede existir un partido de izquierda real. Nunca ha podido existir porque no tiene permiso para existir, no lo permiten. Y no quiere decir que no haya obreros, sindicalistas, campesinos que no hayan intentado en la historia de Estados Unidos crear movimientos de izquierda, movimientos comunistas o de izquierda, partidos de izquierda, pero pues no está permitido. Y ahora, como nunca antes en la magnitud, lo estamos viendo con la represión que está llevando a cabo el gobierno de Estados Unidos sobre su propia población. Así que hablar de democracia es realmente
desde el punto de vista de Estados Unidos, realmente pues es patético, es hipócrita, porque en realidad ellos no practican la democracia, y cómo es que con ese discurso quieren disque llevarla al mundo. Siempre ha sido su discurso, en realidad no andan navegando con bandera de locos, de tontos, y son candil de la calle y oscuridad de su casa. Y sí, existe otra América, o más bien dicho, Estados Unidos, porque aquí quiero decir que ni siquiera son un país, Estados Unidos, que ni siquiera tiene un nombre propio. Yo creo que hay, no sé, ustedes ya lo he dicho en ocasiones anteriores, corríjanme si estoy equivocado, pero yo creo que Estados Unidos es el único país que no tiene un nombre propio. Su nombre, Estados Unidos, viene de la unión de diferentes estados en una federación de estados, pero en realidad no es un nombre propio. No es un nombre propio. Hay Estados Unidos mexicanos, México, hay Estados Unidos brasileños, Brasil es un nombre propio, y así, a nivel internacional, los países tienen un nombre propio. Por más pequeño que sea un país, todos los países tienen un nombre propio. Estados Unidos no. Y por lo tanto, ellos se arrojaron el derecho de llamarse América, cuando América, como todos ustedes saben, pues es el continente americano. Ya para pasar a lo siguiente y no quedarme en esto, quiero aclarar que imagínense que lo que hace Estados Unidos robándose el nombre del continente para su propio país, sería como si de repente un país europeo, digamos Francia, dijera: a partir de ahora nosotros vamos a ser Europa. Y bueno, pues los demás países dirían: órale, ¿qué pasa con ustedes? Todos somos Europa, ustedes son franceses, son Francia. Pero lo que pasa es que los franceses tienen un nombre, es Francia el país. Y lo mismo los portugueses, lo mismo los españoles, etc. Todos los países tienen un nombre. Y nadie se roba el nombre de todo el continente como tal. O si Australia se nombrara Oceanía, bueno, eso es menos importante, ¿no? O cualquier país de África se llamara África. Una cosa es llamarse Sudáfrica o República Centroafricana, bueno, pues digo, pero todos los demás tienen nombre: Ghana, Nigeria, Camerún, Congo, etc. O sea, tienen un nombre. Estados Unidos no, y por eso se roba el nombre de América. Bueno, vamos a continuar. Les digo, ¿existe otro Estados Unidos? Sí existe, el de la cultura, el Estados Unidos de la cultura, el del cine, el de la música, el del pensamiento crítico. Sí existe, hay un país detrás que vale, que tiene valor. Pero esa parte de Estados Unidos siempre ha sido marginal, desgraciadamente, ha sido resistencial, ha sido minoritaria y ha estado aplastada por una masa que hoy está culturalmente empobrecida, con niveles alarmantes de ignorancia funcional y con una visión del mundo reducida al consumo, al miedo y a la propaganda. A eso está reducido la visión del mundo de la mayor parte del pueblo norteamericano: al consumo, al miedo y a la propaganda. Estados Unidos no es el salvador del mundo, nunca lo ha sido, nunca lo fue. Ese es un mito creado por Hollywood, en realidad, que es falso, y se ha demostrado 1000 veces que es falso, y ahora es más claro que nunca, yo creo. Es una potencia que ha sabido vender su violencia como virtud, su dominio como libertad y su interés como moral universal. La historia de Estados Unidos no es la de la libertad, es la de una violencia tan eficaz que logró hacerse pasar por moral. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente tema, que ya tiene que ver con un poquito, vamos a hacer un poco de guasa, burlarnos un poco de la ultraderecha, ¿les parece? Vamos a hablar de la inteligencia, entre comillas, o la falta de ella, más bien, de la ultraderecha. En principio vamos a hablar de qué tan ignorante, imagínense ustedes, o pónganse a pensar qué tan ignorante puede ser un presidente de un país, o aquellos que aspiren a ser presidente de un país. Ustedes se imaginan ya tuvimos a Peña Nieto, qué tan ignorante puede ser un presidente. Vamos a ponerle varios ejemplos de personajes de la ultraderecha que o son presidentes o pretenden serlo. Vamos a darles la información y ustedes juzgan, ¿sale? Juzguen ustedes.
empecemos. Trump, fíjense, y esto es todo lo que les voy a decir es verídico, está en las redes sociales. Trump cree que hay pingüinos en Groenlandia. Bueno, evidentemente, imagínense el grado de ignorancia de una persona que crea que en Groenlandia hay pingüinos. Todos sabemos que en Groenlandia no hay pingüinos y que los pingüinos viven en el Polo Sur, no en el Ártico, no en el norte, viven en el Polo Sur. Bueno, Trump confunde a Islandia con Groenlandia. En un discurso confundió, no una, en todo el discurso en Davos, varias veces confundió a Islandia con Groenlandia. También en el foro de Davos, Trump declaró, si nosotros, fíjense, esto es genial, si nosotros, todos ustedes estarían hablando alemán y tal vez un poco de japonés, dijo él. O sea, hablando de la Segunda Guerra Mundial y hablando de que él estaba en Suiza. Bueno, sería importante que alguien le informara a este personaje delincuente, ignorante, que alguien le informe que Suiza, donde está Davos, donde fue la reunión en donde él estaba hablando, es un país en el que la lengua que más se habla es el alemán. El 62% de los suizos hablan alemán. Es la lengua más hablada en Suiza, el alemán. Y no por Alemania. Es que siempre se ha hablado alemán en Suiza en un 62%. Después, el francés lo habla el 23% de los suizos. Y ya en una menor medida, el 8% de los suizos habla italiano. Otra publicación de Trump, para seguir con esto. Saludos, mi querido Arturo. Saludos, mi querido Arturo Miranda. Bienvenido. Bueno, otra publicación de Trump en la que dice que se espera una ola de frío. Fíjense nada más esto. Dice Trump, se espera una ola de frío récord que afectará a 40 estados de Estados Unidos. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Está pasando ahora, ¿no? Y dice Trump, rara vez se ha visto algo así. Y pregunta él, ¿podrían los activistas ecologistas explicar qué pasó con el calentamiento global? Claramente, en la mente de niño de 5 años de Donald Trump, digo, no por insultar a los niños de 5 años, digo, con todo mi respeto, pero en una mente muy infantil de Trump, para no decir un niño, una mente muy infantil, la conclusión es la siguiente. Está haciendo frío en Estados Unidos y como Estados Unidos es el mundo, entonces, lógicamente, no hay calentamiento global. ¡Qué bruto! Súper inteligente el señor. A ver, señor Trump, están los polos derritiéndose y hay innumerables pruebas y evidencias científicas que se han ido acumulando a lo largo de los 20 años, por lo menos 20, 25 años últimos, que han medido y que han demostrado el aumento paulatino de las temperaturas promedio en todo el mundo y el nivel de los océanos que ha ido incrementándose a causa del derretimiento de los polos también, entre otras causas. Entonces, el calentamiento global es un hecho, pero bueno, ese es el nivel de falta de inteligencia, de ignorancia del presidente de Estados Unidos como líder de los ultraderechistas del mundo. Pero vamos a continuar porque no hemos terminado. Vamos con otro ultraderechista, ¿les parece? El usurero. El principal admirador mexicano de Donald Trump, el usurero mayor, que pues ya tuvo, como ustedes saben, que sentarse y empezar a pagar lo que debe al SAT, dijo lo siguiente, fíjense, una expresión que se aventó, una publicación que se aventó Salinas Pliego: la igualdad es el peor enemigo de la libertad. ¿Cómo les quedó el ojo? La igualdad es el peor enemigo de la libertad. Pues es una forma, por demás clarísima, evidente, increíblemente clara, de decir a todas luces, a quien lo quiera oír, que él está completamente a favor
favor de la desigualdad. Él sostiene que lo mejor es que exista la desigualdad y que él quiere que exista la desigualdad. Él no quiere que haya igualdad porque, según él, la igualdad es sinónimo de falta de libertad. Imagínense nada más. No solo es ignorancia, es prepotencia, es soberbia, es clasismo, es racismo, es falta de empatía, en fin, bueno, característicos de la ultraderecha. Pero no solo eso, apareció antes de que se le venciera precisamente el plazo en el SAT con una publicación en donde aparece él fotografiado con una pistola pirata diciendo que estaba dando la batalla cultural, lo que eso signifique, siendo muy machote, ¿no? Amenazando como que estoy a punto de dar la batalla cultural con una pistola pirata. Él sugería en esa publicación, con esa fotografía, muy malote él, muy amenazante, que estaba dispuesto aparentemente a luchar contra el gobierno. ¡Uy, qué miedo, señor Salinas Pliego! Al final, pues más pronto cayó el hablador y cayó por completo. Más pronto cayó un hablador que un cojo y más pronto cayó el señor Salinas Pliego. Al final de cuentas cayó fingiendo valentía, fingiendo prepotencia, fingiendo que se iba a enfrentar con el gobierno y bueno, ustedes saben que ya tuvo que sentarse con el SAT y tuvo que pagar lo que debe, así que pues esa es otra prueba de la ignorancia, la prepotencia, la soberbia, el clasismo, todo lo que lo caracteriza a la ultraderecha, otro miembro importante. Ahora vamos con la venezolana de Miami. La venezolana de Miami, pues vamos a tener que agregar la ya conocida sumisión. Esto ha pasado en enero, todo esto que les estoy diciendo pasó en enero, de todos estos ultraderechistas, la conocida sumisión de María Corina Machado, la que pretendía ser presidenta de Venezuela y parece que nadie la apoya para eso, ni siquiera quienes invadieron Venezuela la apoyan para hacer eso, y pues fue tan sumisa, tan rastrera, tan gusana, realmente tan increíblemente abyecta, que a pesar de irle a regalar el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump a la residencia, a la Casa Blanca, pues ese mitómano presidente ni siquiera la recibió, ni siquiera hizo un evento, ni siquiera hubo un acto formal, no la recibió. Ella entró como si fuera un visitante de la Casa Blanca normal. ¿Recuerdan eso? Bueno, esa es lo que tiene que ver con otra miembro de la ultraderecha que la verdad, tanto ignorantes, nefastos, arrastrados, sumisos, en fin, otra característica de ella. Otro ejemplo es el gusano de Argentina. Ustedes lo conocen seguramente. Y últimamente la decisión de Milei fue algo que llamó mucho la atención en enero. La decisión que tuvo Javier Milei, el presidente de Argentina, de ofrecerle a Donald Trump el puerto de Ushuaia, puerto austral, completamente de Argentina, de Ushuaia, para que eso le sirva a Argentina a ser admitido en la organización de los países serviles, los llamo yo. Trump los llama Junta de la Paz, pero pues básicamente pues es un club de Toby, un club de países que son serviles a Estados Unidos. Lo que pretende Trump es sustituir las Naciones Unidas con un grupo de países cuates de él, de gusanos que se arrastren ante él, de países que sean completamente entregados a los intereses de Estados Unidos, como Javier Milei, como Argentina, con el gobierno de él. Entonces, pues imagínense que ofrece a Trump, Milei, el puerto de Ushuaia como pago para que lo incluyan en esta Junta de la Paz, este grupo de los serviles, en lugar de que Argentina tenga que pagar los $1,000 millones. Y ahora de él sí dice Ángel Pinto, pues quién sabe, Ángel, yo no sé, yo no creo que Delcy esté en la misma situación, pero bueno, no creo que sea
No es lo mismo que te invadan, en fin. El caso de Milei es muy particular porque le salvaron la presidencia, Trump le dio dinero y pues realmente ya antes era servil, ahora evidentemente sigue siendo mucho más servil porque pues le dio un préstamo gigantesco para salvar el pellejo en Argentina en las elecciones. En fin, entonces les digo, lo hizo Milei. En lugar de pagar los $1,000 millones que el señor Trump pide de requisito para pues, ser admitido a ese club de países serviles, pues dice Milei, pues te regalamos Ushuaia en lugar de que nos cobres $1,000 millones, ¿cómo ves? Así de rastrero, de abyecto, entregando ya el país, entregando ya literalmente Argentina físicamente en propiedad de Estados Unidos, pues ya. Y bueno, quieren tener el dólar, quieren manejar el dólar. Milei son de los países que quieren, junto con Estados Unidos, usar el dólar ya como moneda. Increíblemente abyectos. En fin, otro personaje rastrero, otro personaje ya para terminar el tema del día de hoy, o el tema otro personaje rastrero, pero ahora sí mexicano. Vamos a lo mexicano. Pero aquí no paramos con grandes frases de individuos que quieren ser presidentes de México, porque ya hablamos de Salinas Pliego, aquí hay otro individuo mexicano que quiere ser presidente de México, ya saben de quién se trata, ¿no? El gran Verástegui dijo, el presidente Trump es el mejor presidente que ha tenido México. ¿Lo escucharon bien? Se los repito, ahí les va. Verástegui dijo, el presidente Trump es el mejor presidente que ha tenido México. ¿Qué? O sea, así de abyecto, así de entregado, así de sumiso, así de gusano. O sea, ¿qué es eso? ¿A alguien de ustedes le queda alguna duda de lo que eso significa? Del grado de traición a la patria que significa esta declaración de Verástegui. Que el mejor presidente de México ha sido Donald Trump. Pues ¿cuándo ha sido presidente de México, señor? Quisiera Verástegui que Trump fuera presidente de México, es lo que quiere Verástegui, porque ahí lo dijo claramente. Y así lo dijo mi querido Minasted, que estás ahí, así lo dijo tal cual. El presidente Trump es el mejor presidente que ha tenido México. Bueno, en fin, todas estas ultra estupideces, porque eso es lo que son, de la ultraderecha, sucedieron solamente en el mes de enero, solamente en el mes de enero. Ahora, pasando a este tema, porque ya me surgió por lo de Verástegui, vamos a pasar al siguiente tema, que es ¿qué es y qué no es la traición a la patria? Digo, es muy claro para mí, yo creo que para ustedes también, pero vamos a los hechos, vamos a describirlo. El 25 de enero, haciendo un poco de historia, de 1862, en plena amenaza de invasión extranjera, México dejó claro algo que hoy sigue resonando con fuerza. La soberanía no se negocia y la patria no se entrega. Ese día, el presidente Benito Juárez promulgó la ley contra los traidores a la patria, una norma histórica que castigaba a quienes preparaban material o moralmente la invasión o la sumisión del país a potencias extranjeras. ¿Qué castigaba esta ley que promulgó el presidente Juárez en ese tiempo, o el Congreso en este caso? ¿Qué castigaba esta ley? No solo a quienes tomaran las armas, sino también a quienes, número uno, promovieran la intervención extranjera, justificaran sanciones, bloqueos o presiones externas a México. Número 3, buscaran apoyo de gobiernos extranjeros para imponer agendas internas. Ahí está. ¿Más claro? En pocas palabras, a quienes pidieran auxilio fuera para resolver lo que debe decidir el pueblo de México. Así de claro. ¿Por qué esta ley sigue siendo vigente hoy? Porque aunque el contexto histórico ha cambiado, la lógica es la misma.
La lógica sigue siendo la misma de la soberanía nacional. En la actualidad, diversas figuras públicas y sectores de la oposición, ya sabemos quiénes, Alito Moreno, Liliana Telles, etcétera, Salinas Pliego, han recurrido abiertamente a foros internacionales, gobiernos extranjeros y medios internacionales para desacreditar a México, para pedir sanciones o incluso justificar presiones externas contra el país. Figuras como Lili Telles, que ya mencioné, han realizado declaraciones públicas en medios extranjeros donde, número 1, minimizan la soberanía nacional. Número 2, justifican narrativas de intervención. Número 3, presentan a México como un estado fallido, entre comillas, ante gobiernos extranjeros, con la intención de que los gobiernos extranjeros intervengan en México. Todo esto no es una opinión privada, no es algo que esté inventado o algo falso. Son hechos documentados y declaraciones públicas de estos personajes. Está plenamente comprobado. El paralelismo histórico es claro entre lo que pasa ahora y lo que sucedía en el siglo XIX. En 1862, la amenaza venía de ejércitos extranjeros. Hoy, la presión llega a través de discursos, sanciones, campañas mediáticas y llamados al exterior. La pregunta es inevitable. ¿Qué diferencia hay entre pedir una invasión militar y pedir intervención política, económica o diplomática extranjera contra tu propio país? Pues yo creo que no hay ninguna diferencia. Yo creo que en ambos casos estamos hablando claramente, como ya lo demostré, de traición a la patria y debería de ser sancionado. En fin, vamos a pasar al siguiente tema porque ya se me está acabando el tiempo y creo que me da tiempo nada más de hablar de Minnesota, de la crisis de federalismo de Estados Unidos que simboliza Minnesota. Minnesota intenta hacer valer sus prerrogativas llevando al gobierno de Donald Trump ante los tribunales. Una de las demandas pretende acceder a las evidencias relacionadas con el asesinato de Pretty. Yo me acuerdo cómo se llama el señor el enfermero, ¿no? Pretty. Que el gobierno ha prohibido que sean revisadas por los investigadores estatales y el fiscal del condado, mientras que solo ha abierto investigaciones muy limitadas sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes en las muertes tanto de Pretty como de Good, de Nicole Good. Quiero adelantarles antes de continuar que ya hay un dato nuevo. En el caso del FBI ya declaró, y un juez a nivel federal en Estados Unidos, que sí se consideró un asesinato, un crimen, el caso de Alex, creo es, ¿no? Pretty, del señor Pretty. Así que, bueno, ya va avanzando esto por la crisis que se está dando en Estados Unidos en el caso de que los del gobierno federal no querían reconocer que esto había sido un crimen de parte de la autoridad. Entonces ya se van a fincar responsabilidades de los que pues desvivieron a esta persona, a este enfermero. Los funcionarios de Minnesota tienen motivos para temer que si el Estado no puede realizar una investigación completa e independiente, nadie lo hará. Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, hizo que el resultado de cualquier investigación pareciera una conclusión inevitable al acusar a Nicole Good y a Pretty de atacar a los agentes que los mataron, que los desvivieron, que los desvivieron, a pesar de todas las evidencias en video que muestran totalmente lo contrario. Entonces, el gobierno de Trump tomó la inusual decisión de poner a la agencia de Kristi Noem a cargo de la investigación y pidió al público que confiara
en que el DHS, o sea, el Departamento de Seguridad Nacional, se supervisaría a sí mismo. Imagínense nada más darle la autorización a la división, al Departamento de Seguridad Nacional, de que se investigara a sus propios cuerpos, a su propia gente. Eso no tiene sentido, es ilógico, es como Norma Piña vigilándose a sí misma, vigilándose como pasaba anteriormente en México. Eso no tiene ningún sentido. El viernes, el fiscal general adjunto Todd Blanche pareció dar marcha atrás al afirmar que, después de todo, el FBI llevaría a cabo una investigación estándar. No quiero exagerar lo que está ocurriendo, matizó Blanche. Yo la describiría como una investigación estándar del FBI. Esa investigación, en la medida en que necesite implicar a abogados de la División de Derechos Civiles, lo hará. La jefa de la división, Harriet Dillon, es una aliada cercana de Trump, desgraciadamente. Blanche no se refirió a la decisión de excluir a los funcionarios estatales y locales. Excluirlos es contrario a los principios básicos del federalismo consagrados en la Constitución de Estados Unidos. Afirma la demanda interpuesta por funcionarios de Minnesota, que se basa en la 10ª enmienda. Minnesota tiene un interés soberano básico en investigar y aplicar sus propias leyes penales. Otra demanda que también cita la 10ª enmienda impugna la oleada federal contra la migración por considerarla una violación a la soberanía estatal. La 10ª enmienda, que reserva a los estados o al pueblo los poderes que la Constitución no delega en el gobierno federal, es el legado de James Madison. Este expresidente de Estados Unidos fue el redactor de Virginia que más se preocuparía, después de la fundación, por proteger a los estados de la extralimitación federal. Madison veía a Estados Unidos como una república compuesta que atribuía al gobierno nacional pocos y definidos, entre comillas, poderes, principalmente sobre la guerra y sobre las relaciones exteriores, según escribió en los documentos federalistas de 1788, y reservaba a los estados una autoridad, entre comillas, numerosa y indefinida sobre las vidas, las libertades y las propiedades del pueblo. Entonces, en este contexto, James Madison le daba más atribuciones, más jurisdicción, más jerarquía sobre las decisiones a niveles locales a los gobiernos locales, a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales, o como se les llama, de los condados o lo que sea, de las ciudades. Los múltiples movimientos federales y las respuestas estatales son una señal de cómo se está astillando ya el pacto federalista en los Estados Unidos. Y sin embargo, los poderes estatales y locales son importantes como contrapeso cuando el presidente utiliza, como lo está haciendo ahora, el gobierno nacional para actuar como un autoritario, como un gobierno completamente fascista, autoritario. Madison tenía razón al respecto. Madison tenía mucha razón en ese sentido. No podemos impedir lo que hace el gobierno federal, dijo un delegado, en este caso llamado Moriarty. No podemos impedir lo que hace el gobierno federal. Y entre comillas dijo: nuestras acciones pueden parecer una pequeña pieza, pero son una gran pieza para la gente de aquí. Se están defendiendo unos a otros e intentan enfrentarse a su propio gobierno federal y se preguntan: ¿quién está aquí para protegernos? Aquí tenemos un carril, estamos haciendo nuestro trabajo. Y esto contribuye y abona en el sentido de lo que yo les decía el día de antier, el día lunes, cuando hablaba de cómo se están las organizaciones civiles
los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, en diferentes lugares de Estados Unidos, la población civil se está organizando de muchas maneras para resistir este gobierno federal con sus acciones completamente fascistas, completamente carentes de derecho. Y bueno, vamos a ver qué pasa, pero la lucha se está dando en Estados Unidos. Ya no me va a dar tiempo de abonar con el último tema, que es que pues en el caso de Estados Unidos, robar, lo voy a dejar para mañana, es pues una medida desesperada ante el colapso de su economía y de su hegemonía internacional. Esto lo vamos a dejar para mañana junto con otros temas que ya tengo más o menos preparados, ya lo van a ver, va a estar muy interesante. Y pues por ahora nada más voy a despedirme, y bueno, en un momento más que me pasen el relojito, que termine de despedirme de ustedes, voy a decirles que a continuación a las 7:30 tenemos la transmisión de rock. Bueno, en este caso no va a ser rock, les tengo la sorpresa a los del canal, que son admiradores, en este caso de la música, melómanos se nos llama. Vamos a brincar del rock a lo que es la música del mundo. ¿Qué les parece? Vamos a tener un programa que va a estar inspirado en raíces musicales y géneros y diferentes estilos musicales de diferentes culturas, de diferentes países del mundo. Y ya van a ver, está muy rico, el programa está muy rico. Es 1 hora de música de todo el mundo, bueno, de muchos lugares del mundo, no de todo porque no me daría tiempo, pero de una variedad muy grande de lugares del mundo que vamos a presentar en el programa de música en un ratito a las 7:30. Entonces acompáñenme en el programa de música. Siempre son los programas de música los miércoles a las 7:30, de 7:30 a 8:30, así que quédense los que están aquí, que quieran escuchar música del mundo. Vamos a irnos ya directo a lo que es la música del mundo. Ya no vamos a estar en el rock, ahora sí vamos a ampliar nuestros horizontes para tocar lo que es la música internacional, lo que son diferentes estilos musicales, diferentes culturas, sobre todo para conocer culturas. ¿Qué les parece? Conocer culturas de todo el mundo. Tenemos una diversidad muy grande de estilos y de géneros musicales y de culturas, y bueno, es importante apreciar toda la variedad musical que existe en el mundo, y pues vamos a contribuir un poco con ustedes. Si a ustedes les gusta, ustedes nos quieren acompañar, a las 7:30 tenemos una cita aquí, en unos cuantos minutos, unos 3 minutos, 4 minutos que me quedan del relojito, preparo el en vivo y lo transmitimos. Así que vamos a hablar de diferentes grupos, de diferentes corrientes, de diferentes estilos musicales, de diferentes culturas y de diferentes países. Todo variado, con música de todo el mundo, de diferentes continentes del mundo. Me faltarán, obviamente, porque son más de 200 países del mundo, pero bueno, vamos a tener algunos. Espero que les guste y que con eso contribuyamos a que conozcan diversidad cultural, diversidad musical que existe en este hermoso planeta, en esta hermosa tierra. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Ya me pusieron el relojito, por eso estoy hablando ya de la presentación de la música. Ya no me pude despedir de ustedes ni agradecerles, pero pues aprovecho estos últimos minutos para agradecerles su presencia, que se hayan conectado, que nos hayan dado likes a esta transmisión, que la hayan compartido con más gente para que llegue más personas esta transmisión de Somos la 4T Noticias. Y les recuerdo a todos los que no me estuvieron escuchando al principio, que se conectaron después, los que estén aquí en el canal, que estén viendo la transmisión, que por alguna razón no lo hayan hecho, tómense un tiempecito, no van a tardar mucho, se los aseguro que no se van a tardar mucho. Vayan al YouTube, busquen el canal de nosotros de YouTube, Somos la 4T Noticias, y suscríbanse más bien dicho, suscríbanse al canal de YouTube para que pues aumentemos el número de suscriptores y lleguemos a la meta. ¿Qué les parece? Entonces, échenos la mano, váyanse por allá, dense una vuelta, anótense, suscríbanse, ahí está abajito de la página, ahí aparece, en cada video aparece la parte donde ustedes lo ven, ustedes pueden suscribirse. Además de eso, obviamente pueden verlos en vivo, aprovechen para verlos en vivo de otros días anteriores que no hayan visto, si quieren, y pueden compartirlos.
Si les gusta pueden darles like. Y les digo, pueden compartirlos con más gente para que más gente se entere de esos temas que hemos estado tocando en diferentes transmisiones a lo largo de ya más de, creo que son como 2 años o algo así, que hemos estado haciendo estas transmisiones en vivo y que luego que las transmitimos aquí en TikTok, las pasamos al YouTube. Entonces, transmisión que hagamos en TikTok, transmisión que pasamos al YouTube, ahí se queda guardada, ahí la pueden ustedes ver, ahí la pueden compartir, le pueden dar like, pero una vez que estén ahí, pues suscríbanse, no cuesta nada, es gratuito, ustedes simplemente se suscriben, pueden hacer, al mismo tiempo de suscribirse, pueden decir que les lleguen las notificaciones de los videos que se estrenan, y bueno, pues también les pueden llegar las notificaciones de los videos que estrenamos en el canal de YouTube, una vez que los estrenemos, por si ustedes no lo dieron en el en vivo, ¿no? Los transmisiones del TikTok en vivo, las transmisiones como esta. Entonces, bueno, en unos momentos más, en un minutito más, me voy a preparar y no se desconecten mucho. Quédense pendientes porque va a empezar en un momentito más. Voy a irme a la plataforma, voy a buscar la música, la lista de reproducción y bueno, programamos la lista de reproducción y la vamos grupo por grupo, país por país, género por género, vamos explicando, vamos platicando, vamos presentando diferentes países y diferentes estilos, géneros y corrientes musicales de todo el mundo, diferentes países del mundo. Así que acompáñenos, no nos tardamos mucho, no los voy a hacer esperar mucho, se los prometo. En un momentito más estamos con ustedes, así que cuídense mucho, gracias. Y bueno, ya que terminemos la transmisión de la música, pues nos vemos mañana en esta transmisión de Somos la 4T Noticias a las 6:30. Así que acompáñenos. Y bueno, espérense un momentito y nos conectamos nuevamente, ¿sale? Bueno, gracias. Nos vemos ahorita.